Queridos amigos, que Dios les bendiga. Yo soy José Peguero y como siempre llego con mucho cariño y mucho respeto desde la República Dominicana. Así que te pido que te suscribas activando esa campana de las notificaciones para que te mantengas al día sobre lo que está aconteciendo en nuestro país. Hoy es el Día Internacional de la Mujer, fecha muy especial en la que se pasa balance a las dificultades que han tenido las mujeres en la humanidad a lo largo de su historia, así como también a los logros que han alcanzado producto de sus habilidades. Yo entiendo que el mayor reconocimiento que se le puede hacer a la mujer es respetarla y amarla, pero sobre todo dejarlas que sean libres de tomar sus decisiones, porque en la medida que ellas sean mucho más libres, tendremos también una sociedad mucho más justa. Y todavía hay una serie de asuntos culturales y religiosos que impiden su plena libertad, y para mí eso es lo más importante, que sean libres, que no son dueñas de nadie más que de su propia vida. Pasando al tema de Omega, este volvió a salirse con las suyas luego que el Tribunal de Ejecución de la Pena desestimara la solicitud de la Fiscalía del Distrito Nacional que procuraba que se anulara esa sentencia que favorecía a Omega. Estamos hablando que se suspendió la pena para que éste siguiera en la cárcel y que la justicia quería, bajo alegatos de que supuestamente había violado la libertad condicional, que éste regresara a prisión. Ahora simplemente Omega tendrá que pagar $1 millón como fianza, cumplir este trabajo comunitario y además de someterse a esas charlas para el tema del manejo de la conducta. El Ministerio Público había dicho que Omega violó la libertad condicional con el altercado que se vio en las redes sociales, donde discutía portando un arma con un chofer de carro público, lo cual quedó todo en el pasado porque ellos arribaron a un acuerdo y alegaron que todo fue un intercambio de palabras. Luego entonces la fiscalía estaba planteando la tesis de que Omega no tenía un arma de protección personal, sino un arma de fuego, y que habían analizado el video y que esa era un arma de fuego. El caso es que la fiscalía no pudo aportar las pruebas del lugar, y cuando se fue al conocimiento y a la revisión de esta medida, no se tuvo de otra que optar por la libertad de este merenguero. Y es allí donde yo vengo a hacer el comentario. A veces vemos como la justicia dominicana es rápida y ligera cuando se trata de hacer señalamientos, pero no se preocupan por documentar algunos casos, y todo queda en un escándalo mediático donde todos los medios de comunicación, y me incluyo, nos hacemos eco de dicha situación, pero todo se queda ahí en el escándalo. Luego entonces, cuando se pasa a los tribunales, que se evalúa la información, que se evalúan las pruebas, tenemos este resultado. Y más que preocuparse por llamar la atención, que es donde yo voy, deben centrarse en las investigaciones para que las mismas sean sólidas, contundentes, y no se haga ver como que estamos frente a gente improvisada que está tratando de probar cosas que no tiene previamente investigadas ni documentadas. En este caso, lo que correspondía desde un principio era que si sabían que supuestamente Omega tenía un arma de fuego, era probar y buscar el arma. Omega fue a la policía y en la policía determinaron que se trataba de un teaser, un arma eléctrica, de choque eléctrico, pero la justicia sostenía que no era esa, pero no pudo demostrar ante los tribunales que fuese otra, y era muy difícil de determinar qué clase de arma tenía Omega portando en sus manos, y es allí donde viene el trabajo de su abogado, de Félix Portes, que buscó la manera de que éste no fuera a prisión. Yo entiendo que tiene un abogado que, aunque nosotros querramos estar de acuerdo o no en algunas cosas, pero Félix Portes sabe cómo tratar los casos y acaba de sacar a Omega
de un gran problema que pudo haberlo devuelto a la cárcel. Ese es el trabajo del señor Félix Portes, que mucha gente se sorprendió por el hecho de que estuviera representando al chofer con el que Omega sostuvo el intercambio con el arma en sus manos y que también al mismo tiempo estuviera también representando a Omega. Algo realmente inusual en cuanto a la justicia se refiere, pero en este país se ven toda clase de episodios. Ahora, yo les recomendaría a Omega, lo primero es, Omega, cambiar ese vehículo. Ya donde quiera que vean, al fuerte se le van a tirar porque saben que existe la posibilidad de extraer dinero porque él no va a querer ir de nuevo a la justicia. Cambia ese vehículo. Segundo, contrata a un chofer. Tercero, que ese chofer tenga el porte y la tenencia de armas. Que esa persona esté con usted, preferiblemente que viva cerca de su casa, para cuando usted tenga que trasladarse, no importa hacia donde usted quiera, esa persona le maneje y al mismo tiempo esté cuidando a su familia y esté legal para que no haya sorpresas, porque yo también entiendo que él, como todo ciudadano, tenga el derecho y la potestad de defenderse, pero como no está facultado por la ley a portar un arma, era por eso que se buscaba que él regresara a prisión. Con esos elementos, con esas 3 recomendaciones, Omega se va a evitar un mal mayor, porque él sabe que las autoridades lo tienen en la mira y se acaba de salvar, como se dice en Santiago, se acaba de salvar en tablitas. Se acaba de salvar por este gran abogado que buscó la manera de que él no fuese a prisión. Pero si se equivoca, que tenga Omega por seguro que la justicia lo tiene chequeado, y asimismo también otros que quizás quieran hacerle daño y lo vean en la calle con ese vehículo que ya todos conocen, puede que se le lancen hacia arriba. Otro tema que tengo para todos ustedes, y aquí quiero destacar de manera positiva el esfuerzo que está haciendo el gobierno de la República Dominicana por mantenernos a la vanguardia o al frente en el mundo en cuanto a vacunas aplicadas. A la fecha, oigan esto, se han vacunado 400.041 personas, en su mayoría ciudadanos mayores de 70 años. Entre el día 6 y 7 de marzo se aplicaron 24.776 dosis, lo que significa que si esto sigue como va, probablemente para junio o julio, más de un 80% de la población dominicana, de llegar las dosis que nos hacen falta, entonces estaría vacunada. Y eso es digno de destacar porque se está haciendo un esfuerzo extraordinario. Claro, hubo situaciones un tanto feas como lo de Luis Polonia, como lo de Frank Reyes, pero son casos aislados en comparación con lo que está recibiendo la mayoría de la población dominicana, que es su vacuna, y sobre todo a nuestros envejecientes y a nuestros profesores, así como el personal de primera línea. Hay que felicitar ese esfuerzo y hay que procurar que se siga perfeccionando para que pronto regresemos a la normalidad. Qué bien lo están haciendo con esta campaña. En el inicio mucha gente estaba un poco escéptica, pero ya todos quieren poner la vacuna porque saben que hay una garantía de salud para que poco a poco la economía, el turismo, el país vuelva a estar al nivel que estaba hace ya un año cuando empezó toda esta tragedia, y para que se quiten todas estas restricciones que todavía permanecen en cuanto al toque de queda y el libre tránsito. Aunque se ha modificado mucho, obviamente quisiéramos que se quite por completo, porque hasta mentalmente a muchos nos afecta. No quiero despedirme sin antes agradecer todas las muestras de solidaridad a raíz de este caso que he llevado a la justicia sobre las personas que me hackearon y que me despojaron de más de $3,000. Y de verdad me siento muy afortunado del cariño
de toda mi gente, de todos ustedes, de la gente que sigue en Segundos.do, de los que me siguen en las redes sociales. De verdad no tengo con qué pagarles todas esas muestras de solidaridad, todas esas muestras de solidaridad. Al mismo tiempo agradecer a Luz García, que estaba ayer en su programa elaborando un listado de lo que ganan los exponentes urbanos en YouTube, por lo que les invito a verla en esta entrega especial que también está en el canal de Noche de Luz. Gracias, Luz García, y gracias a todos los que vieron ese especial. Que pasen feliz resto del día y que Dios les bendiga. Bye bye.